iniciamos. Bien, vamos a empezar con esta frase que ilustra mucho el tema de la delincuencia cuando tratamos de comprenderla. Nos dice que la mente en su propia morada y por sí sola puede hacer del cielo un infierno y del infierno un cielo. John Milton, ¿no? Un poeta. ¿Qué queremos decir con esto? Quiero decir que todos tenemos hasta cierto punto la capacidad de poder ser personas moralmente correctas tal vez o buenos ciudadanos, pero que también podamos hacer un infierno en nuestra vida cometiendo ciertos actos que pueden que ver con las tomas de decisiones, con los rasgos de personalidad, aspectos situacionales o aprendizajes. Justamente eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Y vamos a hacer un refrescamiento también de ciertos perfiles y al final justamente para responder las preguntas que ustedes puedan tener. Bien, primero vamos a ver de que todo delincuente viene catalogado cuando comete un delito, ¿no? Pueden haber malas personas, pueden haber juicios de valor que decimos que esta persona es incorrecta o inmoral, pero cuando hablamos del tema de la legalidad, estamos hablando de delito. Simple y sencillamente, un delincuente es alguien que comete un delito. El delito, como sabrán, es una conducta. Es por eso que la psicología interviene en el análisis del delito, porque nosotros abordamos la conducta humana, ¿no? Y para conceptualizar el delito tiene que haber tres características principales. Según esto, el planteamiento de Eugenio Zaffaroni, que es un jurista muy reconocido mundialmente, en Argentina, ¿no? Primero tiene que ser antijurídica, que significa que todo el sistema jurídico conceptualice que esto es algo ilegal. Luego tiene que tener la capacidad de la persona de declararse culpable, ¿no? O sea, una persona que pueda cometer un acto agresivo o malvado, pero que no tiene la conciencia o la voluntad necesaria, o sea, es inimputable, no podría cometer un delito. En este caso sería una acción que no es delictiva o que no se le puede imponer, ¿no? Y el tema de la tipicidad o lo típico apunta al tema de que si no está registrado en nuestros códigos penales o códigos civiles en caso de faltas, pero ahora estamos hablando de delitos, entonces no es delito. Si se dan cuenta, antiguamente incluso la violencia familiar que hoy en día está en la preocupación de todas las autoridades y también la sociedad, no era considerado un delito. Es más, era considerado como la dinámica normal de todas las relaciones, ¿no? Acá en el Perú tenemos un dicho, ¿no? Mientras más me pegas, más te quiero o más me quieres, que justamente daba a entender de que esto no era considerado delito, sino una muestra de amor. Entonces vamos a considerar los tres aspectos. Dentro de lo antijurídico, para que se entienda mejor, por ejemplo, está prohibido matar, ¿no? Pero cuando una persona va a una guerra o un enfrentamiento y mata, normalmente tiene el permiso de todo el órgano jurídico estatal o del Estado, ¿no? Entonces, en ese caso no es delito, si se dan cuenta, ¿no? Bien, empezando con el tema de que la conducta humana, toda conducta humana es un delito, no se le puede aplicar este tipo de estudios o sanciones a animales u otro tipo de situaciones. Continuamos. Vamos a analizar brevemente estos 5 aspectos. Desde luego que esta información van a tenerla seguramente ustedes, se les va a facilitar en la universidad. Primero vamos a analizar que la delincuencia, como primera teoría, es una conducta aprendida. En segundo lugar, también vamos a apelar a los aspectos eh, individuales, pueden ser biológicos o tal vez de aprendizaje también, que tienen que ver con los rasgos consolidados en la persona, ¿no? Que lo predisponen. En un tercer lugar, los delitos constituirían reacciones a la situación de vivencia y estrés y caos que vivimos actualmente. La delincuencia también podría ser como resultado de la ruptura de vínculos sociales y que 5, que este origen y mantenimiento de las conductas delictivas tiene que ver mucho con un desarrollo paulatino, ¿no? Es como una manera de ir consolidando la conducta delictiva hasta hacerla habitual. En el primer punto, que la delincuencia, a ver, creo que lo estoy tapando con la cámara.
la delincuencia es aprendida. Los que tengan conocimiento de psicología, sabemos de que existen los postulados de Albert Bandura, en la que se puede observar que se explica la delincuencia como un tema de aprendizaje social. En este caso, especialistas como Acker y Sellers, en 2004, nos dicen que el comportamiento delictivo obedece a 4 mecanismos principales. La asociación con personas que muestran hábitos y actitudes delictivas, o también conocido como un tipo de asociación diferencial, ¿no? ¿Esto cómo se da? Por ejemplo, esto se ha estudiado en el tema de los cuellos blancos, y uno de los autores que ha trabajado este tema de la asociación diferencial ha sido Sutherland, ¿no? Cuando habla de la teoría del conflicto, ¿no? Él nos dice que existen grupos que en la sociedad se juntan para enfrentar el conflicto social. Y esta asociación diferencial, muchas veces en estos grupos, al verse privados de ciertas potestades, podría decirse, van contra el Estado o van contra los grupos jurídicos para que ellos mismos puedan satisfacer sus propias necesidades. Entonces, esta asociación diferencial favorece de que las personas puedan agruparse en grupos de poder, en grupos con ciertas afinidades y que al final van a aprovechar o favorecer la conducta delictiva, ¿no? Entonces, mientras estos grupos observen mayor poder, más peligrosidad y mayor probabilidad de que las conductas delictivas sean más graves, ¿no? También tenemos la adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito. Hoy en día se privilegia en la sociedad modelos, como ustedes podrán ver en la foto. Ese es un reggaetonero, creo yo, un cantante de hip hop, Tekashi 69, si no me equivoco, creo que es de ascendencia mexicana, en donde los modelos dicen, ¿no? Salgo de la cárcel, tengo poder, tengo joyas. Entonces, esto favorece de que si antes era más difícil tal vez exhibir conductas delictivas, hoy en día sea mucho más fácil, porque ya existen esos modelos a imitar. Entonces, acá hay dos aspectos, ¿no? El tema de la imitación de estos modelos y la facilidad con la que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya la expectativa es mayor. Puedo imitar, pero ¿yo qué gano imitando? Pero si es que este modelo está de moda, entonces la expectativa de recompensa social es mucho mayor. Y no con esto quiero desacreditar que tal vez algunos cantantes puedan tener buenas intenciones y hayan tratado de resocializar. Tenemos a varios cantantes de ese tipo, pero esto favorece la adquisición de definiciones favorables al delito. El reforzamiento diferencial de comportamientos delictivos. Esto, por ejemplo, podemos ver en algunas instituciones donde se ve de que la persona que suele mantener una conducta tal vez moralmente aceptable es más difícil de que pueda escalar en ciertos puestos, porque hay justamente una visión de eso, ¿no? De que si tú no favoreces a ciertos grupos que pueden caer en corrupción, normalmente vas a estar apartado. Entonces, el reforzamiento diferencial es de que si tú te sometes a cierto tipo de conductas que favorecen el delito, sean institucionales, sean en el Estado, sean de manera privada, esto refuerza el delito y también extingue la conducta moral, ¿no? Entonces, poco a poco, como se conoce, ¿no? El burócrata poco a poco se va convirtiendo en más corrupto porque todos sus sueños de tal vez ejercer una influencia en su sociedad para bien se van muriendo, ¿no? Con el tiempo. La imitación de modelos prodelictivos, ¿no? Esto ya también tiene que ver mucho con una cultura delictiva, ¿no? Acá tienen una foto que les he colocado, la siguiente de la de Tekashi, que es una foto que yo tomé. Bueno, lo estoy moviendo la cámara, no se mareen. ¿Qué hice? Esto fue tomado en la ciudad de Lima, la capital del Perú, en el barrio de La Victoria, ¿no? En el distrito de La Victoria, donde se han visto bastantes estos murales. También en el Callao, que es otro barrio peligroso en la ciudad de Lima, donde decían, no tengo miedo a morir, pero tengo miedo a ser olvidado.
si se dan cuenta, estos modelos son sujetos que han vivido en la conducta delictiva y han sido reconocidos por la sociedad. Entonces son modelos a imitar prodelictivos, en los cuales nosotros encontramos hasta antivalores, pero que están presentes y que se rememoran. En cada sociedad tendrán sus propios modelos, pero esto ayuda a la imitación, ¿no? O sea, uno es que es favorable tener el poder, es favorable resaltar, como es la definición 2, y otro que ya existen modelos, ¿no? Ya consolidados en nuestras sociedades. Bien, si tuviesen una pregunta, por favor anótenla y al final vamos a trabajar sobre este tema. Eh, el siguiente aspecto es de que existen rasgos y características individuales que van a predisponernos al delito. Existen investigaciones biológicas sobre estructuras cerebrales. Acá tenemos un caso muy famoso, el caso de Phineas Cage, que es este sujeto que ven en la fotografía, y que su incidente ha sido de que él era un trabajador en Estados Unidos, que trabajaba en la riel de tren instalando, volando piedras, ¿no? Para colocar las rieles, y en eso él que estaba cebando con esa barra, ¿no? Cebando el terreno para volar, explotar. Esta barra hizo un chispazo, un contacto con la pólvora y le atravesó el cráneo, como ustedes pueden estar viendo de esta manera, ¿no? ¿Qué ocurre en este aspecto? Este señor era un sujeto normal, podría considerarse, pero que producto de esta lesión, este sujeto no murió, no se desmayó, es más, terminó el turno que desarrolló esa vez, pero que producto de la recuperación paulatina de su herida, de su lesión, él optó por conductas irresponsables, impulsivas, altamente inmorales, ¿no? Y eso hizo de que también él perdiera el trabajo, su esposa se divorciara de él y que, bueno, después del tiempo también pudiera, bueno, fallecer, pero ya también por un tema de sus conductas, ¿no? Acá tenemos una muestra de cómo una lesión, y en este caso la lesión afectó un lóbulo frontal que tiene que ver justamente con nuestras decisiones, con la conciencia moral, con el aprendizaje de experiencias negativas o positivas, pueden afectar esta situación. Y no solo está eso, ¿no? También dentro de las estructuras cerebrales sabemos que la empatía es uno de los responsables muy importantes en cometer el delito. Existe, por ejemplo, casos de TDAH o trastorno de déficit de atención con hiperactividad que también son indicadores de abandono escolar, son indicadores de despidos en el trabajo y que producto de esto la persona encuentra otro tipo de ocupaciones para sobrevivir que pueden estar compatibles con el delito. También hay características de personas con alta extroversión, como dice acá, o búsqueda de sensaciones y tendencias al riesgo. Son personas bastante amigables, si se dan cuenta, bastante extrovertidas, pero que se aburren rápido, ¿no? Entonces, una experiencia adrenalínica, como tal vez el cometer algún tipo de acto vandálico, fortalecen la conducta. Acá les he traído también que hay aspectos biológicos, pero a nivel genético, que pueden predisponer a la conducta delictiva. Pero no con esto quiero decir que existe un gen del delincuente, pero sí hay un gen que predispone a cierta agresividad. Pues conocemos el gen del guerrero, el MAO-L o la monoaminoxidasa, ¿no? La monoaminoxidasa es un gen que predispone a las personas a cometer ciertos riesgos, ejercieron un rol evolutivo importante para justamente supervivencia, ¿no? Si se dan cuenta que estas son fotos reales de dos tribus de ciertos pueblos indígenas, ¿no? Ahora, el simple hecho de ser varón también nos predispone, ¿no? La testosterona y su actividad junto con la serotonina ayudan a que también el ser humano no necesariamente sea agresivo, no lo interpretemos como testosterona sinónimo de agresividad, sino la testosterona, según las investigaciones, predisponen a la búsqueda y competitividad, a la búsqueda de poder y también a la competitividad, algo que es un rasgo común entre la mayoría de los varones, pero que también existen las mujeres, pero podríamos interpretarlo de otra manera, ¿no?
Es más, la testosterona también ayuda incluso al desarrollo muscular, ¿no? O sea, está implícita en el cerebro del varón. Es por eso que, por ejemplo, según estadística, el 89% de homicidios es ejercido por varones y contra varones también, ¿no? Bien, continuamos. Otro aspecto que tenemos que analizar. Más bien, un favor, ¿podrían bajarle el volumen del salón? Porque se está filtrando y se escucha un poco. Solo el del salón, no el mío, sino el del micro, tal vez del de ustedes. Y la cámara está excelente, gracias. Al final lo activamos. Bien, los delitos constituyen reacciones a vivencias de estrés y tensión. Esta hipótesis se basa en el tema de la frustración que genera la vida en sociedad, ¿no? Ahí existe la teoría general de la atención, que en la criminología desarrolla el hecho de que el tema de la proclividad, de la vulnerabilidad a situaciones estresantes genera la acumulación de tensiones e ira. Y esta ira ante un sujeto que pueda tener pocas habilidades sociales puede ser fácilmente desencadenada en con una conducta violenta o delictiva, ¿no? Como un robo tal vez o la destrucción de propiedad privada, ¿no? Como suele hacerse en el pandillaje en adolescentes. Una vez que este nexo se conecta y dicen, de esta manera puedo ejercer o liberar mi tensión, entonces esto se convierte en una cadena que puede ir repitiéndose y agravándose cada vez más, ¿no? Como dice, ¿no? Una vez emitida la conducta en contra de la fuente de tensión, la misma se alivia, entonces esto ya se incorpora como un mecanismo de defensa o un mecanismo adaptativo para futuras tensiones. Este es el mismo mecanismo que podríamos explicarlo también en la violencia familiar. Puede ser una explicación dentro de estos aspectos, ¿no? Bien, siguiente. La ruptura como resultado de ruptura de vínculos sociales. Y acá quiero explorar un poquito y detenerme un poco, porque es algo que tal vez el Perú está viviendo y también aspectos que en México se esté viviendo. La marginalidad o la conducta marginal. Hoy en día sabrán por noticias de que en el Perú vivimos un tema de migración constante sobre el pueblo venezolano, el pueblo hermano de Venezuela, ¿no? Que a un inicio el Perú fue bastante acogedor, todos mis compatriotas, incluido yo, hemos sido bastante acogedores con la migración venezolana, pero lo que ha pasado es que una vez que ya empezaron a sentirse el choque cultural y cuando venía más población venezolana, ciertas personas, no yo, ciertas personas empezaron a sentir una serie de malestar, molestia y empezaron a segregar un poco la presencia venezolana de las personas venezolanas, ¿no? Esto generó reacciones, había mayor delincuencia, hubo un delito bastante grave, un caso de delito de descuartizaron a un peruano y a un venezolano por un tema de venta de drogas. Entonces esto generó que los venezolanos, sean o no delincuentes o no tengan un prontuariado, sean empujados a la marginalidad, a estar más allá de la sociedad, ¿no? A estar en el margen, de ahí viene el tema, ¿no? Entonces, esto facilitó a los que no eran delincuentes y los que sí lo eran a generar mayor conductas violentas en la sociedad. Y eso también tal vez ustedes lo estén viviendo por cierto tipo de migraciones que creo que hubo en Centroamérica, si no me equivoco. Entonces, los vínculos son importantes y estos vínculos funcionan en base a ciertos aspectos que aseguran la vinculación. O sea, el hecho de sentirse parte de algo y ser funcional en ese algo es importantísimo como aspecto preventivo de la delincuencia. Por ejemplo, tenemos el tema del apego, ¿no? O la teoría del apego, donde se trabaja, bueno, en inglés el attachment, ¿no? De Bowlby, John Bowlby, quien él mismo define, ¿no? De que los primeros vínculos sociales, los primeros vínculos significativos con tal vez imágenes, la imagen materna, la imagen paterna, favorecen el tema de la prevención o una conducta saludable, ¿no? Y esto sería explicado a nivel de que la delincuencia se dé a etapas tempranas. Pero también existe el tema de la identificación positiva. ¿Y cómo me identifico? ¿Cómo me siento con mi sociedad? ¿No? ¿Me siento funcional? ¿No me siento funcional? Sistema de creencias introyectadas. ¿Existe un sistema de valores que me hace sentir que puedo apoyar a esa sociedad o no?
Y también el hecho de que existan, por ejemplo, entornos como la familia, la escuela, el grupo de amigos, que ayuden a la formación o un compromiso con esa sociedad, ¿no? Participación proactiva. Esto es lo que yo el otro día discutía, porque también daba una clase similar a esta con la policía, cuando se habla de que la persona se siente útil en su sociedad, ¿no? Que no se siente aislada, alienada de esa sociedad. Entonces ahí vemos conductas como el compromiso, creencias positivas, el apego y la participación, que es importante, ¿no? Un sentido de comunalidad. Algo que en sociedades grandes, perdón, es incluso mucho más difícil, ¿no? En una sociedad grande, por ejemplo el DFC que es enorme, ¿no? Como ciudad, como metrópoli. Entonces, no existe un sentido de comunalidad. El barrio podría ser uno de los últimos vestigios de sentido de comunalidad, donde tú puedes sentirte identificado con la comunidad, pero aún así ya existe cierto desarraigo y tendencia a la marginalidad. Y hay grupos que ya se desarrollan en completa marginalidad, como pueden ver en las fotos, ¿no? Que la pobreza es uno de los aspectos, ¿no? De problemas en el desarrollo social. Bien, otro aspecto que es importante y que también ya habíamos discutido un poco es el origen y mantenimiento de las conductas delictivas en relación con el desarrollo. O sea, esta es una moderna teoría. Esta última que estoy proponiendo es una moderna teoría que trabaja el tema de cómo poco a poco el delincuente va adquiriendo ciertos hábitos delictivos y cómo los va perfeccionando incluso, ¿no? Nos habla de que, por ejemplo, hay factores de riesgo que facilitan muy fuertemente el tema de la conducta delictiva. Dentro de estos factores de riesgo podemos encontrar factores estáticos y factores dinámicos, que ahorita vamos a desarrollarlos un poco. Dentro de los factores de riesgo estáticos podríamos hablar sobre de que desde pequeño hay una tendencia a conductas antisociales, conductas impulsivas. Hay procesos, como se dice, energizantes, ¿no? Yo que gano desarrollando esta actividad. Por ejemplo, vivo en una favela, como pueden ver en la fotografía, ¿no? Vivo en una favela y mi mayor oportunidad de salir de la pobreza es unirme a una banda. Entonces, esos factores energizantes van a ayudar a que la persona apropie conductas delictivas, ¿no? Otro aspecto es que las personas, al no desarrollar, a vivir en situación de marginalidad, no desarrollan ciertas habilidades sociales. Y estas habilidades sociales, al ser muy limitadas, van a facilitar a que la forma como él dirija sus conductas va a ser lo inmediato, ¿no? Entonces, lo inmediato suele ser una mala idea, ¿no? Cuando yo trato de obtener una recompensa inmediata, suele generar este tipo de decisiones negativas. Una vez recuerdo, creo que lo comenté en la anterior clase, conversando con un líder de una banda criminal, no era una banda muy grande, en el penal, porque también trabajé en penales, me decía que el delincuente vive a 1000 por hora. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto de vivir a 1000 por hora con el hecho de que cometas delitos? Y decía, ¿no? De que la persona o el delincuente busca emociones fuertes, alcohol, drogas, tal vez contactos con mujeres. Y al vivir de esa manera, esta persona puede necesitar más dinero, necesitar más recursos, y la única manera, según él, para obtenerlos es la delincuencia, ¿no? Es como que un sistema apoya a otro sistema, un estilo de vida apoya al otro estilo de vida, ¿no? Y esto está aunado a los factores de riesgo, ¿no? Y también al factor de oportunidad. Es más, la conducta antisocial, si se dan cuenta, mientras hemos ido avanzando, es una conducta bastante oportunista, una conducta en donde la supervivencia en un inicio es uno de los factores importantes, pero después ya se consolida como un estilo de vida. Un delincuente una vez me decía, ¿no? ¿Y tú por qué robas? Yo le decía. Y me decía, no, yo no tengo la culpa, ¿no? Son las personas las que se dejan sorprender y se descuidan de sus cosas, ¿no? Era bastante cínico, pero decía un aspecto que ahorita estamos discutiendo, ¿no? Sobre el rol de que el delincuente, mientras va creciendo, va desarrollando conductas oportunistas desde la infancia, adolescencia y juventud. Ahora, otro aspecto que también tiene que ver con el desarrollo, si se dan cuenta, nos hemos centrado un poco en el rol individual.
Pero otro aspecto también es el rol situacional, y acá les he traído para discutir, y esto es nuevo a diferencia de lo que ya se había hablado en la primera clase, el rol de la situación y la obediencia. Y acá tenemos fotografías de dos experimentos muy sonados y también polémicos, que fue el experimento de Milgram y el experimento de la cárcel de Stanford, ¿no? El experimento de Milgram trataba sobre cómo un especialista podía ordenar a un sujeto normal, a que pasase electricidad a su compañero o a otra persona desconocida en el otro lado de la sala. Todos decían que cuando se había hecho esta investigación, hicieron una encuesta con especialistas y dijeron de acá hasta qué punto podría pasar electricidad o electrocutar al compañero del costado o al desconocido del costado, ¿no? Todos dijeron de que solo un 1% o 2% de psicópatas o sádicos podrían llegar a pasar 400 voltios. Pero en el experimento cerca del 70 al 80% de los sujetos llegó a ese nivel. Pero ojo, no es de que haya sido voltios reales, ¿no? Sino al otro lado de la sala había un sujeto que era un actor y que el especialista le decía, ¿no? Cada vez que él falle en un ejercicio de memoria, tú le vas a pasar electricidad. Y en la otra persona, ante el sesgo del experto, empezó a obedecer esto. Entonces, muchas conductas delictivas, si se dan cuenta, podría también estar relacionado con que al crecer en un sistema de poder y tradición criminal, las personas que ejercen autoridad faciliten de que los otros sujetos puedan desarrollar conductas criminales con mayor facilidad incluso, porque es un factor que facilita eso. Ahora, en otro caso, que este es el experimento de la cárcel de Stanford, el psicólogo que desarrolló la investigación trajo a dos grupos de estudiantes universitarios de la época hippie incluso, donde uno de ellos iba al sorteo, de manera de sorteo iba a ser carcelario y la otra iba a ser personas detenidas, ¿no? O los reos, ¿no? El experimento se salió de control al cabo de la sexta o séptimo día, porque los mismos carcelarios, que no eran carcelarios si se dan cuenta, solo eran estudiantes, en algunos casos de psicología, empezaron a desarrollar conductas sádicas, conductas crueles. Y por su parte, los internos o los detenidos empezaron a desarrollar conductas marginales, conductas de un reo, ¿no? Entonces, mientras iban pasando los días, incluso empezaron a hacer torturas. Y ojo, que este fenómeno, este tema de la cárcel de Stanford, se ha vuelto a recapitular en un caso muy sonado en Estados Unidos, ¿no? De una de las cárceles que existía llamada Abu Ghraib, que existió en Irak, justo con el tema de la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Producto de supuestamente recuperar o atacar el terrorismo, en donde también se torturó igual, de la misma manera, y los que torturaron no eran criminales prontuariados, eran marines, ¿no? Del ejército norteamericano. Si ustedes desean profundizar en esto, pueden buscar, ¿no? La cárcel de Abu Ghraib y justamente todo lo que sucedió en esa cárcel, ¿no? Bien, entonces acá vamos a centrarnos en dos aspectos, ¿no? Con que tienen que ver con el desarrollo de la delincuencia desde la niñez, adolescencia y adultez. Acá vemos que hay factores de riesgo que son estáticos y que tenemos que valorarlos. ¿Y por qué son estáticos? Porque ya son constitucionales tal vez de la psique de ese sujeto, como la tendencia a la impulsividad, como la precocidad al delito, ¿no? Mientras más precoz es más peligroso ese sujeto y también al final es difícil de decir de que esta persona se va a recuperar o resocializar, ¿no? El pronóstico, perdón, se me iba la palabra. O también tendencias psicopáticas o el psicópata, ¿no? Que también vamos a trabajar un poco esto. Otros factores que sí se pueden trabajar y se pueden abordar con mayor facilidad son el sistema de creencias, pensamientos, valores, el hecho de sacar a la persona de un ámbito delincuencial donde existan bastante pandillas ayuda bastante. Alejarlos de las drogas es sustancialmente muy importante, o como dice acá, ¿no? Sustancialmente modificable, ¿no?
Recuerden que la psicopatía incluso no podría ser considerado netamente una patología, sino como una característica de personalidad que está presente en el 1% de la población mundial, ¿no? Y en los penales el 16%. Eso vamos a verlo ahorita, ¿no? Acá tenemos, si alguno desea decir, ¿y cómo es un psicópata? Acá tenemos una característica, una serie de características o 20 rasgos, como dice, del psicópata puro, según el especialista Robert Hare, ¿no? Que es el especialista mundial en psicopatía. Las dos primeras facetas que pueden ver ustedes acá, que están englobadas en el factor 1, son las que más describen a la conducta psicopática, ¿no? Y las últimas facetas o la desviación social podrían ser explicadas tal vez por el tema de cómo socializó en su medio, cómo se adaptó. Y la última faceta, la faceta antisocial, es a la que suelen reconocerle, ¿no? Como el trastorno antisocial, que bueno, para Hare no está muy de acuerdo, ¿no? El psicópata no es igual que un trastorno antisocial, ¿no? El psicópata sí puede ejercer conductas antisociales, pero ese no es el requisito principal, sino el requisito de la interpersonalidad, la afectividad y el estilo impulsivo, ¿no? A ver, veamos brevemente, ¿no? Locuacidad y encanto superficial. Si tú te imaginas un psicópata, tal vez te estabas equivocando, porque la principal característica es de que él te va a caer bien. Recuerdo en una clase de psicopatología, mi profesor, mi docente en la universidad, me decía, ¿no? Si viene a ustedes un paciente eh, que le dice, doctor, siento que con usted me va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque he ido a varios psicólogos y ninguno de los psicólogos me ha entendido como usted. Él nos decía, aléjate de ese sujeto. Ese sujeto es un psicópata. ¿Por qué? Porque tiene justamente un tema de un encanto superficial y tiene un prontuario o unos antecedentes de fracasos con otros especialistas. Y ese fracaso indica justamente esa impulsividad, esa superficialidad, esa tendencia manipuladora, la facilidad para mentir, si se dan cuenta, un mentiroso patológico, ¿no? Y es más, un sentido desmesurado de autovalía, o sea, un paciente que considera que todo está bien en él, sino que la sociedad está mal, no va a cambiar. Entonces, por eso que va fracasando, ¿no? Ese es el tema de la faceta interpersonal, ¿no? Un segundo aspecto, que es el que más se conoce, seguramente por televisión habrán escuchado ustedes, es el aspecto de la baja empatía, de escaso remordimiento, afecto superficial y poco profundo, no establece relaciones duraderas y si las hace normalmente suelen ser tóxicas o pasionales, ¿no? Incapacidad para aceptar sus propias responsabilidades. Recuerden que un tema de pareja, si estamos hablando de un psicópata que haga pareja, tiene que ver mucho con reconocer también nuestros errores, ¿no? La tercera faceta tiene que ver justamente con la necesidad de estimulación. El psicópata, por su rasgo de extroversión, que muchas veces manifiesta, tiende a aburrirse fácilmente. Y entonces al psicópata tú lo vas a ver fácilmente en situaciones de fiesta, posiblemente situaciones estimulantes, tal vez consuma drogas, tal vez se dedique a ciertas situaciones de riesgo, ¿no? Estilo de vida parásito. El psicópata normalmente se aprovecha de los demás, ¿no? Siempre va a haber la mejor oportunidad para que él haga el menor esfuerzo y busque o victimice a otras personas. La ausencia de metas realistas hace que el psicópata pueda cambiar de carrera en carrera o de trabajo en trabajo, porque siempre va a estar con metas muy realistas. Es impulsivo e irresponsable, entonces en el trabajo también va a fracasar. O sea, es el típico sujeto que en el trabajo empieza, asciende fácilmente porque se le gana a todo el mundo, pero al final va cayendo por su propio peso, o sea, él mismo se traiciona. Y eso suele ser un rasgo particular, pero mientras tú te vas dando cuenta de que cómo es el psicópata, ya hizo varias de sus maldades, ¿no? Mientras ya te diste cuenta al final. El factor antisocial ya es el factor que, si se dan cuenta, es más típico, que está relacionado con el trastorno antisocial, ¿no? Pobre autocontrol de conductas, problemas de conducta en la infancia. Suele hablarse, por ejemplo, de la triada psicopática en este caso, ¿no? Y bueno, que en algunos casos algunos autores dicen que es más un mito que una realidad, pero sería importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es? La piromanía, que es uno de los aspectos, la crueldad animal y la enuresis, que es el hecho de orinarse en la cama, ¿no? De pequeños.
¿Por qué la enuresis está considerada en este aspecto? Porque tiene mucho que ver el factor neurótico o neuroticismo en la infancia, ¿no? Esa fragilidad del psicópata o del niño que después puede convertirse en psicópata debido a esto, ¿no? A que no maneja muy bien las emociones. También se habla de delincuencia juvenil, que es donde hablamos de la precocidad, ¿no? Mientras más precoz, más peligroso. Revocación de libertad condicional, si es que ya estuvo en la cárcel, es más fácil de que el psicópata reincida. Y la versatilidad criminal, y ese justo es el aspecto que vamos a tocar también más adelante, tiene que ver que no solo puede cometer un solo delito, no solo tal vez sea homicidio o robo o estafa, sino puede hacerlos muchos por justamente por lo camaleónico que es el psicópata, ¿no? Otros aspectos que también pueden estar presentes, pero que no van a configurar necesariamente un psicópata, y no se asusten si alguno de ustedes está por ahí, es una broma, es la conducta sexual promiscua o factores relacionales maritales de corta duración. Puede pasarle a cualquier sujeto, puede tener una conducta promiscua, pero en el psicópata también es una característica que sí tiene, que suele estar presente, con bastante facilidad, ¿no? Bien, los que les interese evaluar este tema, por ejemplo, este es un resumen, ¿no? Los que les interese pueden buscar en internet o tal vez en ciertas ediciones, que es el PCL, que es el test de psicopatía de Hare, ¿no? El PCLR de Hare, ¿no? Si desean, ¿no? Bien, también hablando de la empatía como factor del desarrollo, como estamos hablando, quiero hablar de tres perfiles de personalidad o trastornos de personalidad que tienen esta situación de que pueden ser malos, como en alguna pregunta me hicieron, ¿no? Y me hicieron llegar gracias al docente Edson, que decía, ¿y el hombre es malo por naturaleza o porque es malo? Entonces, si yo le respondo de que uno de los aspectos que más se relaciona con la maldad es la baja empatía. Y dentro de la baja empatía acá vemos tres perfiles. El psicópata que acabamos de hablar, el trastorno límite de personalidad, que suele ser sujetos altamente inestables, sobre todo en este caso son mujeres, según las estadísticas, y el trastorno narcisista. Si se dan cuenta, no está presente el trastorno antisocial, porque el trastorno antisocial solo es más a nivel conductual y podría relacionarse con el psicópata, ¿no? Pero el narcisista sí suele ser una característica, sobre todo incluso en delitos de cuello blanco, ¿no? En cambio, el trastorno límite tiene que ver mucho más con la impulsividad de cierto tipo de delitos o homicidios violentos podría ser, ¿no? Todos estos tres aspectos o tres perfiles tienen un cero negativo en empatía. ¿Por qué le llamamos cero negativo? ¿También existen ceros positivos? Claro, sí los existen. ¿En qué sujetos? Por ejemplo, en sujetos con autismo, ¿no? En el autismo también tenemos ausencia de empatía, pero en este caso no vemos a un autista cometiendo delitos. ¿Por qué? Porque él simplemente está encerrado en su mundo, ¿no? Entonces, la forma de despersonalizarse, desvincularse de su medio, no genera el hecho de que cometa delitos, ¿no? Pero en este caso sí, ¿no? Bien, el doctor Edson o el docente Edson me dijo que habían hablado un poco de asesinos seriales. ¿Por qué relacionamos el tema de psicopatía con asesinos seriales? Porque gran parte de los asesinos seriales suelen tener fuertes índices o altos índices de psicopatía. Pero ojo, no por ser psicópata tienes que ser una persona, un asesino serial o que comete este tipo de delitos. Se sabe de que los psicópatas suelen estar muy bien vinculados con esferas del poder, política, sobre todo, ¿no? Cuando a Robert Hare, al especialista en psicopatía, se le preguntó si es que usted no hubiera estudiado el fenómeno en las cárceles, ¿dónde lo hubiera hecho? Y él decía que en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Que es donde también puedes encontrar psicópatas. Un ejemplo tal vez un tanto alegórico es El Lobo de Wall Street, ¿no? Que es una película en la cual ustedes pueden ver justamente esos aspectos. Bien, el caso de este señor es un caso un tanto interesante porque si bien se reconocían muchos aspectos psicopáticos, también habían algunos aspectos psicóticos o esquizoides, lo que tiene que ver con la psicosis, ¿no? El caso de asesino serial Jeffrey Dahmer, ¿no? Este sujeto comía partes de sus víctimas, él era homosexual. Estamos hablando del sujeto de acá, ¿no? El rubio, ¿no? Algunos sí han tenido la oportunidad de ver su película, hay también una película, ¿no? De Jeffrey Dahmer. Y lo curioso de este sujeto es de que guardaba las partes, ¿no? De sus víctimas, incluso es más, una parte que inspiró la película El silencio de los corderos, que es una película famosa y después sacó Hannibal y eso, tiene que ver justamente con este sujeto, ¿no? Que se inspiró en él, ¿no?
Se dice que incluso él, Jeffrey Dahmer, dormía en los torsos desmembrados de sus víctimas, ¿no? Un caso de psicopatía, pero que también rozaba con la locura, ¿no? Acá tenemos a todas sus víctimas, si se dan cuenta, tiene un perfil, ¿no? El psicópata serial normalmente ejerce un tema de un perfil de víctima, ¿no? Todos son morenos, todos son jóvenes, algunos son latinos, ¿no? Otros de raza negra. Y al sujeto que vemos al costado es el que lo asesinó en la cárcel, ¿no? Entonces este sujeto ofrecía conductas organizadas, psicopáticas, pero también cierto tipo de conductas que pueden considerarse extrañas, bizarras o enajenadas, ¿no? Bien, aparte de los psicópatas seriales, perdón, asesinos seriales que suelen tener el perfil psicopático, también tenemos otro tipo de asesinos, los asesinos impulsivos y los asesinos en masa, ¿no? O los spree killer y los mass murder, ¿no? Los spree killer o también asesinos en racimo, algunos se suelen mencionar, son sujetos que suelen juntarse de dos o más personas y que suelen cometer delitos en lugares distintos, a veces separados por pocos días o en el mismo día, ¿no? Lo principal es que son asesinatos al azar. Si se dan cuenta, pongo este ejemplo porque los seriales sí tienen un perfil, tienen un tipo único o un margen muy pequeño de víctimas, ¿no? O sea, son sujetos que tienen tal edad, tienen de tal raza y tal características, ¿no? En cambio, los spree killer no. Y este tipo de ataques lo suelen realizar en grupo, ¿no? Como ustedes pueden ver. El mass murder o asesino en masa más bien suele ser a veces un sujeto solitario, muchas veces suele tener problemas mentales y también sus víctimas suelen ser al azar. Me han comentado de que estaban planeando o ya vieron la película El Joker, ¿no? Justamente un caso emblemático de mass murder fue un sujeto de que entró a una sala de cine, pero en una película anterior donde participaba el otro Joker, que ahorita ya me olvidé el nombre del actor, en donde él entró a una sala de cine, se hizo pasar por el Joker y mató a diestra y siniestra a los asistentes, ¿no? Y en este caso se encontró que la persona tenía problemas mentales y es más, en algunos casos de mass murder suelen suicidarse, ¿no? Acá justamente les vengo a traer un caso que yo evalué, que es un caso sui generis, que es un caso especial. ¿Por qué? Porque combina incluso las características de los otros asesinos, ¿no? Del serial, del spree killer y del mass murder, porque suele ser un caso poco común, ¿no? Esto sucedió en la ciudad de Juliaca, donde es una ciudad altamente convulsionada, ¿no? Donde existe bastante delincuencia. La característica principal que vimos en esta situación, en estos sujetos, es de que tenían ocho víctimas, todos jóvenes. Dime eso. Sí, le escucho, te escucho. Ah, ya, ya. Ya, no hay problema. Sí, puedo apoyar, no se preocupen. Sí, justo vi que el tiempo se estaba pasando muy rápido. Sí, no se preocupe, profesora. Coordinaré con el doctor Edson para que podamos ponerlo en otra fecha, ¿no? Sí, podría ser igual, una fecha, un miércoles o un jueves siguiente, como a estas horas. No se preocupe.
Más bien saludos. Ok, hasta luego. Gracias. Hasta luego.